Entonces, a comenzar hablando de las abejas, venerables hermanos, y es el tema que traemos para hoy, que es un reino completamente divino, venerables hermanos. Quien le dio el timbre a las abejas, aves de James, porque ellas, venerables hermanos, pertenecen no a esta tierra, ellas pertenecen al absoluto solar del protocosmos cósmico del cosmos. Por eso Dios dijo a los hombres y nos dejó una gran heredad, es la miel en medio de las amarguras que nos toca vivir en esta tierra de dolor y muerte, porque la tierra es un globo, es un mundo, es una esfera, es un planeta para los seres nuevos, de dolor y muerte, de engaño, de falsedad, de mentira, de oscuridad, pero también en medio de todo eso. Entonces, para no estar tan en la oscuridad, Dios nos envía unos ángeles sagrados, cual ser las abejas, que tienen una forma especial de vivir y que sin ellas, venerables hermanos, el 80%, oigan bien, el 80% de la alicertacel o alimentación de esta tierra es gratísimas a las abejas. El 80% de todos los vegetales, de todos los productos apícolas, de las semillas, de los árboles, de la fauna, venerables hermanos, de la flora existente en esta tierra, es gratísimas a las abejas por el proceso de polinización, porque son ellas las que se encargan de polinizar, de fecundar de flor en flor y hacer que sobreviva la especie de muchas faunas, de muchas floras, venerables hermanos. Entonces, así como lo dijo la venerable Mahatma Paz, las abejas se encuentran en vía de extinción. Entonces ya hay un día especial para las abejas que a nivel mundial lo celebran y es el 20 de mayo para hacer conciencia a la humanidad de lo importante que son las abejas. No es como mucha gente piensa y se imagina que abejas asesinas. Venerables hermanos, las abejas no son asesinas. Ellas tienen su defensa como lo tiene la serpiente, como lo tienen los animales feroces, cualquier animal, inclusive nosotros los seres humanos. Si nosotros estamos siendo atacados, obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Defendernos por amor a nuestra vida. Lo mismo hacen las abejas. O sea, cada actividad en la naturaleza tiene un hábitat propio de ella misma, donde Dios la ubicó. Si una criatura ve que hay un panal de abejas y empieza a tirarle piedras, como yo sé que hay muchos niños que ven panales de abejas, de cualquier especie, porque para su información tenemos más de 20.000 clases de especies de abejas en esta tierra, esfera. Y si una criaturita empieza a tirarle piedras, pues obviamente ellas se van a alborotar y van a picar, así como picaría la serpiente, como atacaría el gato, como atacaría cualquier clase de adivieno animal del monte o de la selva. Entonces, las abejas no son asesinas, hermanos. Metámonos eso primero en la cabeza. Partamos desde ahí. Ellas son ángeles y se van a dar cuenta, empezando ya por lo de la polinización, que es fecundar la vida misma y es hacer que se reproduzca cualquier clase de naturaleza en la tierra. Entonces, venerables hermanos, vamos entonces a hablarles un poquito más de lo que hace la abeja reina, la abeja obrera, y el zángano, lo importantes que son. Entonces, quiero decirles a sus mercedes que una abeja para recolectar miel, bueno, en estos instantes vamos a darle paso a Pitón si quiere aportar también algo a esto. Adelante, Pitón. Gratísimas, Gavilán. Pues antes de pasar a este tema de clasificación de lo que es la jerarquía dentro de una colmena, yo quisiera dar un chiquito aporte acerca de por qué la gente tiene ese mito de que la abeja es asesina, ¿no? Y es un mito que tenemos en la cabeza debido a lo siguiente. En realidad, como su merced acaba de decir, la abeja no es asesina. Simplemente es la naturaleza de defensa que fue puesta en ella por Dios para que ella se defendiera, que es utilizar su aguijón. De hecho, cuando la abeja pica a alguien o algo, ella deja el aguijón y por ahí ella desencarna, o sea, muere. La abeja cada vez que entrega su aguijón, ella está matando su propia vida.
Entonces, este sistema de defensa que ella utiliza para defender su miel, su colmena, su vida, también le cobra a ella la vida. Pero, ¿qué es lo que hace entonces que una criatura, cuando es picada por abejas, sienta el ahogamiento o sienta esa, lo que llamamos la alergia a la pitocina? Es precisamente eso. La pitocina, que es el veneno que segrega la abeja cuando pica, esta pitocina simplemente hace una descarga de una sustancia que el cuerpo nuestro obviamente tiene que reaccionar con todos sus soldaditos, todas esas defensas. Ella lucha para sacar o simplemente para neutralizar esa pitocina. Pero si nuestras defensas están bajas, si la sangre de esta criatura que es picada por abejas está muy sucia, realmente eso es lo que lo mata. Eso es lo que ha matado a muchos que han sido picados por muchas abejas, porque no, no es que una abejita que lo pique lo va a matar, no. Es la cantidad de veneno que segregan muchas abejas lo que va a hacer de que su cuerpo no puede reaccionar porque su sangre está sucia. Entonces realmente no es la abeja la que mata, sino nuestra propia sangre hace esa reacción por lo que está sucia y la pitocina se activa y eso es lo que hace una alergia que produce un ahogamiento en la persona y la persona entra en un shock y puede ahogarse y hacer un paro cardíaco. Entonces, esta situación es lo que hace que esta pitocina pueda matar a alguien. Pero vuelvo y aclaro, realmente no es la pitocina, sino es la reacción que hace la sangre de la criatura contra esa pitocina que produce este shock y puede producir la muerte. Entonces, la misma sangre envenenada hace este shock. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues limpiar la sangre. Entonces ya después les explicaremos cómo limpiamos la sangre. Vamos a continuar con este tema tan lindo, lo que es las jerarquías dentro de una colmena. Bueno, gratísimas, Majana Piltojas. Bueno, empezamos diciéndoles a sus mercedes para que nos demos cuenta, o sea, lo poderosas que son las abejas, venerables hermanos. Nosotros no nos alcanzamos a imaginar esos adivienes porque no son animales. Animales es ánima mala, adivienes es ánima buena, o sea, animan todo lo bueno. Y las abejas animan absolutamente todo lo bueno. Empezamos por decirles a sus mercedes de las abejas, que para las abejas recolectar 1 kilo de miel necesitan recorrer 4 millones de flores, venerables hermanos. 4 millones de flores. Y 4 veces darle en ida y venida a su colmena. Si se unen todas esas 4 veces, es como unir 4 veces la anchura de la esfera Tierra. ¿Ustedes se imaginan? Es una cosa impactante lo que hacen las abejas. Véanse estos datos. El ser humano, si quisiera imitar a las abejas, recolectando con toda su inteligencia, inventarse un aparato para recolectar miel, como lo hacen las abejas, duraría, nos explicaba el maestro Kelly Zeus, 1 kilo de miel, oiga, 1 kilo de miel duraría 3.000 años para poder hacer lo que la abeja hace. Se demoraría 3.000 años en recolectar 1 kilo de miel, ¿sí? No se les olviden estos datos que son impactantes de todo lo que hacen las abejas. Entonces, venerables hermanos, vamos entonces ya a hablar en sí de esa jerarquía hermosa de lo que es una colmena. Dale, Pito, más adelante. Claro que sí. Vamos a iniciar con la madre de la colmena. La madre de la colmena, o sea, la colmena es una comunidad matriarcal, o sea, que es una hembra la que dirige toda una comunidad de abejas y se llama la reina. ¿Qué hace especial a una reina? A una reina la hace especial su alicertacer. En realidad, un huevo, cuando una reina pone un huevo o una colmena está sin reina por algún motivo, la reina que se pierde, que se muere, que ya cumplió su ciclo, ella deja unos huevitos. Entonces, las abejas seleccionan uno de los mejores huevos
y se le celan varios. Pueden ser hasta 15 huevitos seleccionados y estos huevitos ubican a las abejas nodrizas, que son las abejas más jóvenes de la colmena, a que segreguen jalea real. Y la jalea real empiezan a insertar esos huevos y solo le dan jalea real. Diferente a como insertan a los zánganos, diferente a como insertan a las obreras. Solo a los huevos que son para reina son alicertados con jalea real. ¿Qué es la jalea real dentro de una colmena? La jalea real es la energía genética que segregan las abejas nodrizas. Bueno, todas las abejas pueden segregar jalea real, pero las que más se utilizan para alicertar a las reinas son las nodrizas, que son las abejas más jóvenes, porque producen una energía genética más limpia, ¿verdad? Entonces, la jalea real hace que esta reina o este huevo que se está gestando, empiece a tener condiceles de un tamaño más grande, un abdomen más grande, una cabeza más grande. Entonces hace y forma a una abeja reina con propiedades mucho más grandes y almacenar dentro de su cuerpo el órgano sexual del zángano que la va a fecundar. Entonces, cuando este órgano sexual del zángano fecunda a esta reina, ella va a poder producir los huevos y va a tener de saber en qué mosierto tiene que poner huevos para obrera, en qué mosierto tiene que poner huevos para zángano, en qué mosierto ella va a terminar su ciclo biológico y va a poner los huevos que necesitan para que sean de nuevo las nuevas reinas que la van a reemplazar. Ahora, una sola reina es la que maneja la colmena. Hay colmenas en algunas especies de abejas que licencian hasta 2 reinas, pero en su mayoría, en lo que conocemos, hay una sola reina. Ella tiene de 1 heliocrón y medio a 3, de acuerdo a su actividad física, a cómo ella pueda, de acuerdo al clima en donde se encuentre, de acuerdo a la cantidad de néctar que su colmena pueda almacenar en las diferentes temporadas del heliocrón. Digámoslo así, en un clima caliente, una reina puede vivir 1 heliocrón y medio, con buena capacidad, con buena vitalidad. Y 2 máximo ya con una vitalidad menos fuerte. ¿A qué se debe la vitalidad? Se debe a la cantidad de huevos que puede poner por día. 2.000 o 3.000. Que son 2.000 o 3.000 huevos. La muy buena pone 3.000 huevos, que es una abeja excelente, excelente. Así es, cuando están en toda su vitalidad pueden poner hasta 3.000 huevos. Diarios. Sí, y en un clima frío, una reina puede durar 2 heliocrones con buena vitalidad a 3 heliocrones con ya menos vitalidad. Entonces, aquí le vuelvo y le digo, la vitalidad que mide es en la cantidad de huevos que va a poner por día. Que, como ya dijiste, Gavilán, si son 3.000 por día. Entonces, esto va a hacer que la colmena pueda poblarse. En una colmena, como les dije al principio, cuando hay cambio de reina, las abejas seleccionan máximo 15 huevos, de los cuales hacen sus reinas. Cuando nace la primera, empiezan a nacer las demás y hay luchas, hay una pelea. Sí, bueno, su merced que estuvimos como apiólogas con el venerable maestro, acuérdese cuando labrábamos juntas, porque hubo un tiempo que el venerable maestro nos soltó la apiología a nosotras, a unas evas especiales, porque todas esas evas eran bien especiales, era un grupo muy especial, y el maestro nos soltó la apiología aquí en el templo a un grupo de evas, entre esa la venerable Pinto Hasim, y por eso la llamé, porque sé que ella pues ha seguido con este hermoso arte de la apiología,
y que es algo hermoso, venerables hermanos. Y bueno, muchas veces nos dimos cuenta de cómo forman guerras entre las mismas reinas, por ejemplo. Y bueno, y también las abejas, porque las abejas obreras también cuando ellas ven, o sea, ellas tienen una conciencia tan superior que ellas dicen, no, esta abeja reina está muy perezosa, nosotros estamos trabajando en balde y realmente estamos trabajando y una reina que no nos aporta la velocidad del trabajo que se necesita para sostener una colmena. Entonces, ¿ellas qué hacen? Descabezan la reina, o sea, la bajan, como se dice, y montan reina. Y vimos también reinas pelear entre sí. Entonces, cuando hay criadero de reinas, uno sencillamente tiene que tener celditas para reina y uno teníamos que ir en una forma periódica, ¿se acuerdan? Era el pitojas para mirar si la reina ya estaba lista, porque si ya estaba lista y ellas salían y ahí se encuentran dos abejas reinas en una colmena, una mata a la otra. Entonces, es una pérdida porque una reina maneja una colmena perfectamente, entonces sería una pérdida. Adelante, venerable pitojas. Sí, venerable Gavilán, sí. Lo que pasa es que cuando ya el apidólogo meneste ausentar su colmenar y meneste aligerar el proceso de las reinas, él, como nos enseñó el maestro Kelvin Zeus, el maestro, él nos enseñó que se hacían los bancos para reinas, y eran colmenas específicas para nacimiento de reinas, y luego de que nacían ya las llevábamos a las colmenas que menestíamos, o para ampliar el colmenar, o por ejemplo, para alguna colmena que estuviera huérfana se le ponía una reina nueva. O cuando ya la abejita reina estaba muy viejita y, y bueno, las abejas no la cambiaban rápido, entonces el maestro hacía el cambio que era menester de las reinas. Entonces para eso hacía los bancos de reinas, que me acuerdo que uno lo tuvo aquí en el templo, en la planta de Estracel de Jalea, donde el maestro montó todo lo que fue una estructura para poder sacar la jalea real, que por esos días se vendía a las gentes en la industria de Induapis. Y otro banco de reinas, ¿te acuerdas que nos tocaba ir a nos ya al poleo? Ajá. En el poleo teníamos otro banco de reinas donde hacíamos estos cambios de las reinas para así multiplicar las colmenas. Sí, entonces démonos cuenta de lo hermoso que es esta vida de las reinas, venerables hermanos. Mire, hay algo bien especial y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿cómo se hace la abeja reina más grande que las otras? La abeja reina, ahí ya los pusimos en pantalla para que sus mercedes distingan la abeja reina, porque la abeja reina pesa 250 miligramos. La abeja obrera pesa 120 miligramos alrededor, o sea, es mucho más grande que una abeja obrera. ¿Por qué? Porque como les estábamos diciendo, lo que hace la jalea real, ella es alimentada netamente con jalea real, por eso es la reina. Y la jalea real la producen las obreras de una glándula de su cabeza, del hipotálamo, venerables hermanos. Entonces, ahorita más adelante vamos a hablar de los productos que ellas hacen y se van a dar cuenta de todo lo que eso reúne, la jalea real, la miel de abeja, el polen, el propóleo, venerables hermanos, que es una panacea real limpia de los cielos, de los dioses y para los dioses. Y bueno, ahorita nosotros estamos levantándonos, entonces dioses caídos, entonces estamos en el levantacierto de los dioses. Y eso se logra también ingiriendo miel de abeja. No se equivocó Piltojas, el venerable maestro Kelvin Zeus, cuando vino con una industria, y no fue una industria exactamente ni de papas, ni de verduras, ni de yuca, ni de cómo construir una casa, no se presentó como un gran empresario de tecnología, ni nada por el estilo. Él se presentó, fue como el apidólogo de Dios, se presentó como el mielero, así se presenta él ante los seres humanos, venerables hermanos, el que viene a endulzarnos nuestras almas, nuestras vidas, y exacto, con lo que se presenta para otorgarnos a todo el pueblo de Dios es la bendita y sagrada miel de abejas y todos sus derivados, la jalea real, el polen, el propóleo, que son elixiertos tan sagrados y tan altamente curativos que la gente ni se logra imaginar qué es la miel de abeja.
Alguna vez en el kilómetro 8, o el maestro cuando se sentaba a empacar mieles, él se encerraba en una habitación a empacar mielecitas. Y resulta de que hubo una criatura que tomó un frasco de miel o una pimpina de miel y resulta de que dejó regar unas gotas en el piso. Y el tipo pensó que el maestro no lo estaba viendo, pero el maestro todos sabemos de su gran clarividencia y todos los monjes antiguos que estuvimos a su lado damos fe de su gran impactante clarividencia. Y este ser dejó regar miel, venerables hermanos, miel, o sea, mi Dios, eso quiere decir miel. Y resulta que ¿sabe qué hizo este ser? Él pisó la miel con los pies y la tapó con el pie. En eso se paró el maestro y le dijo, ¿por qué pisas la miel? Así le dijo, ¿por qué estás pisando la miel? Y el maestro lo reprendió, porque la miel es uno de los aliciertos, o el alicierto más sagrado sobre esta esfera, venerables hermanos. Y lo reprendió fuertemente por pisotear la miel, ya que la miel es la energía genética, tanto de la flora, de la madre naturaleza, como de las abejas. Es el esfuerzo que jamás ser humano va a compararse con una abeja, porque la abeja tiene más de 1000% de grado en superioridad. Y el orden en que trabaja la abeja, porque ya más adelante les vamos a ir explicando cómo laboran las abejas, venerables hermanos. Entonces, venerable Pintojas, adelante. Sí, venerable Gavilán. Entonces, mire la importancia de consumir jalea real. Por eso se dice que la jalea real es para reyes, para la realeza, porque realmente la jalea real produce una conciencia y una sabiduría, una inteligencia en quien la consume muy importante y superior a quienes no la consumen. Entonces, por eso la abeja reina tiene la propiedad de ser quien manda en la colmena. ¿Cómo manda esta abeja reina? Ella manda a través de una feromona que segrega. Y con esta feromona es que ella da sus órdenes, da el orden a este gran grupo de comunidad de abejitas que dentro de ellas hay muchas actividades que se hacen. Entonces, vamos a pasar, por ejemplo, entonces ahorita con lo que es el zángano, que aunque tiene este nombre, todo el mundo cree que un zángano es el que no hace nada, pero resulta que dentro de la colmena el zángano es uno de los elesiertos o de los fundamentales fundamentales dentro de la colmena. Primero, porque es el que fecunda a la reina. Es el único que puede fecundar a una reina. Y segundo, porque él tiene una función muy importante dentro de la colmena, el cual es deshidratar el néctar que llega a la colmena, así convertirlo en esa miel suave, espesita, densa que nosotros podemos llevar a nuestras mesas. Entonces, la labor del zángano es muy importante, por eso cuando hay época de néctar o de floración, la abeja reina sabe y dice, bueno, ahorita toco traltar y pone huevos para zángano. Ella elige los lugares donde debe poner su huevito y pone su huevo para zángano y así se forman los zánganos porque viene la labor, porque hay floracel en la naturaleza o en el lugar donde la colmena se encuentra. ¿Qué nos quieres decir los zánganos, maestra? Bueno, la verdad que, bueno, hay algo muy hermoso, venerables hermanos, cuando la reina ya está propicia para ser fecundada, aparece lo que es el vuelo nupcial. Entonces, el vuelo nupcial, venerables hermanos, es algo muy hermoso. Salen volando, o sea, sale volando la reina sale primero, ¿sí? Cuando ella ya está lista, propicia sus órganos sexuales, o sea, o sus órgano reproductor, está propicio para ser fecundada, entonces ella sale volando y ella expulsa una feromona. Entonces los zánganos huelen esa feromona, venerables hermanos, y salen alrededor de unos 8 zánganos a perseguir a esa reina, imagínense pues, y de otras colmenas. El zángano más fuerte, el más vigoroso, es el único que se puede llevar ese premio, y ese coge o toma la reina en el vuelo nupcial y ese zángano muere.
¿Por qué? Porque la reina en esos instantes atrapa, succiona los órganos reproductores del zángano y se hace ella un andrógino perfecto. O sea, que el zángano muere feliz. Sí, así es. El zángano muere feliz porque tuvo la dicha de ser él el vencedor. Es así como el espermatozoide. Es algo muy similar, venerables hermanos, solo de que aquí es en vivo y en directo con adivienes, no, pero y es lo mismo que el espermatozoide más fuerte es el que logra entrar al ovo de la Eva, ¿sí? Aquí en el vuelo nupcial, el zángano más fuerte, puede decirse el espermatozoide más fuerte, es el que vuela más alto y logra alcanzar la abeja reina para que toda esa descendencia de abejas fuertes obreras sea de ese zángano. Y así es como se reproduce una colmena, venerables hermanos, o sea que 2, 3 años y hay abejas reinas que duran hasta 5 y 6 años, así como le explicó la venerable Pinto Haas, de acuerdo al ambiente, al clima, a la licertacel, a la floracel que se utilice, venerables hermanos, así mismo va a ser una colmena preciosa y con buena población. Sí, señorita. Entonces, pues la grandeza que tienen estos seres y pues la función tan importante que cumple el zángano, que también entrega su vida para que la especie se reproduzca, porque ese es el principio por el cual él muere. Él entrega su órgano reproductor para que esa reina tenga la oportunidad de volverse andrógina y así pueda poner los huevitos para las obreras y las demás zánganos que se menestren en la colmena y así reproducir su especie. Entonces es una entrega por la vida, es un mártir, el zángano es un mártir de la vida porque él entrega su vida para que otros vivan. Entonces, la labor del zángano es muy, muy bonita, muy importante dentro de la vida de la abeja y dentro de la misma colmena. Vamos entonces a hablar un poquito también de la obrera, que es también muy, muy, pero muy importante dentro de la colmena como tal. La obrera, bueno, pero antes de pasar a la obrera, quiero contarle algo importante a vuestras mercedes. También se inserta cuando es puesto su huevito en unos alvéolos especiales, canal de abejas. El zángano es al insertado inicial empieza con un poco de jalea real y después es al insertado de polen, miel de abejas y jalea real es el alicierto de un zángano, en especial cuando ya ha estado él como zángano con su cuerpito, pero que todavía no está maduro, empiezan a darle polen y polen y polen las abejas para que ese zángano tenga el vigor, la vitalidad, la fuerza, el tamaño que obtiene, porque el zángano de una colmena es más grande, es gordito, es fortachón, vigor para poder aletear toda la noche, porque eso es lo que ellos hacen en el día lunar, mientras que les vamos a contar, el zángano está aleteando, deshidratando el néctar, ese néctar tenga otra consistencia. Entonces, el zángano tiene que tener mucha vitalidad, mucho, es más gordito. Y dentro de una colmena, entonces, sus mercedes, para conocer cuál es el zángano es más gordito. El zángano tiene. Entonces, continuamos contándoles, venerables hermanos, que la labor del zángano pues tiene esta especialidad y esta fortaleza se la produce el polen, que es el mayor alicierto que él consume tanto en su tiempo de geltacer como en su tiempo de crecimiento. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la obrera. Bueno, ahí pusimos una imagen del zángano para que sus mercedes la vean. Me dicen si sí la están viendo, de cómo es el zángano, porque algunas personas de pronto dirán, bueno, pero ¿cómo es el zángano? Entonces él es un poquito más grande que la misma abeja obrera
y es como más chaparrito y es gordito, venerables hermanos. Entonces ahí les pusimos la imagen de un zángano. Ah, bueno, ya nos dicen que se está viendo el zángano, muy bien, gratísimas. De la obrera. La obrera. Mejoró, maestra, gratísimas. Bien, gratísimas. Bueno, la obrera es la abeja típica que conocemos, la abejita que es la que tiene el aguijón, la que se defiende con ese aguijón, pero también es la que sale a recolectar el alicierto, tanto el polen como la miel. Dentro de la colmena hay diferentes oficios que cumplen las abejitas obreras. El primer oficio que ella tiene es cuando nace ser nodriza y es alicertar tanto a la reina con su jalea real como también alicertar las crías de la colmena, las crías de abejas, las crías de zánganos y todo lo que sea alicertar. Esa es la labor de la nodriza. Luego de hacer esta labor, al cabo de unos días, ella pasa a ser limpiadora. Bueno, limpiadora de la colmena. ¿Qué es la limpiadora? Es la que está limpiando la celda donde la reina va a poner sus huevos para que ese huevo esté purificada esa celda donde se va a gestar ese huevito. Entonces, ella limpia las celdas y sacan las abejas muertas de la colmena. Cuando una abejita ya ha cumplido su ciclo de vida, que son aproximadamente 90 días, que son 3 meses, ella puede morir dentro de la colmena o puede morir afuera, entonces ellas la sacan hacia afuera, porque ellas no las dejan adentro. Las colmenas, las abejas son pero muy ordenadas, muy aseadas. Después de ser limpiadoras de la colmena, pasan a ser atalayas de la colmena. Pasan a ser atalayas de la colmena. ¿Qué son las atalayas? Son las que están pendientes en la entrada de la colmena para ver que no se vaya a meter un intruso, que no vaya a entrar una abeja de otra colmena, que no vayan a entrar hormigas, que no vayan a entrar agentes externos a ellas que quieran producirles daño. Estas atalayas tienen una labor muy bonita y es que a ellas les toca tapar los huecos de la colmena. ¿Y con qué tapan esos huecos? Pues lo tapan con propóleo. Por eso el propóleo, ellas salen, es una resina. El propóleo es una resina que la abeja recoge en el bosque de los árboles medicinales y ellas con esas resinas, por eso es pegajosa, ellas tapan los huecos, unen los panales y también purifican las celdas. Recordemos que las celdas son hechas con cera y la cera es una glándula que segrega la abeja. Con el calor, ellas digamos así, que se amontonan o se afilan o se ordenan en filitas de abejas y segregan un sudor. Ese sudor es la cera y con la cera, con este sudor, van formando perfectamente las celdas hexagonales. Que esto también tiene su, digámoslo así, su valor cósmico, lo que es la formación de una celda, porque son hexágonos perfectos, tienen medidas perfectas. Ningún hombre de la tierra ha podido armar un hexágono tan perfecto como lo arman las abejas, y que lo hacen a través de su glándula sudorífera que produce la cera. Cuando la abeja meneste limpiar lo que es la celda para que nazca o para que se gelte uno de los huevos que la reina pone, cuando ella lo limpia, ella coge propóleo y
celda con propóleo para impermeabilizarlo y también para esterilizarlo. De ahí las propiedades del propóleo, que es antibiótico natural. Es uno de los más, el mayor antibiótico natural que podemos encontrar en el mercado y en la naturaleza misma. El propóleo de abejas es uno de los antibióticos importantes también para cualquier infección que tenga cualquier criatura. Bueno, ahí podemos estar apreciando la cera de abejas. Miremos que sus celdas son perfectas, venerables hermanos, y bueno, y tiene 6 lados. Bueno, y recordemos que una de las bases que el maestro Kelvin Zeus nos entregó en esta esfera nos rige el símero 6. Y la forma de construir nuestras cabañas y nuestras casas, venerables hermanos, es en forma de 6, o sea, de hexágono. Hexágono porque recuerden que el símero 6 es la constante solar. El símero 6 es el símero de la riqueza, del oro, de la buena vibracel, es el símero de Azazel, del que nos protege, de la sombra de Jehová. Laborar con el símero 6 o el símero 15 es un prodigio, venerables hermanos, para quienes somos cabalistas y nos gusta la teoría de los símeros del cielo, porque cada símero es un ángel. Entonces, los hermanos, miremos estas construcciones tan perfectas que el ser humano no puede llevar a efecto una construcción de estas tan perfecta como lo hacen las abejas. Bueno, algunos dirán, pero pues hay veces que ya vienen los cuadros armados con la cera. ¿Y qué me dicen antes de que los apicultores más emblemáticos del siglo pasado y de los siglos pasados y de antes de que ellos investigaran más de las abejas, dónde hacían las abejas sus casas? Igual los panales son en forma perfecta. Entonces miren la simetría tan perfecta que manejan las abejas. O sea que la miel es que completamente solar, porque manejan casas hexagonales que son de 6 lados, venerables hermanos, y no cuadradas. Todo lo cuadrado viene de una esfera llamada zeta reticuli, para que a todos les quede claro. A los que les gusta todo cuadrado, cuadernos cuadrados, lapiceros cuadrados, esferos, borradores cuadrados, mesas cuadradas, sillas cuadradas, carros cuadrados que parecen cajones hoy en día. O sea, todos los que son amantes de hacer la escritura cuadrada, o sea, las letras ya no son en forma Palmer, sino casi cuadradas, su escritura es cuadrada. Todos los que son amantes a los cuadrados, al encuadrarse, venerables hermanos, tienen esa genética de querer venir por allá, pasear un tiempo por esas esferas periféricas llamadas zeta reticuli, porque todas esas energías demoníacas las trajeron esos bandidos, esos demonios rigelianos que vienen de zeta reticuli. Zeta reticuli es un planeta o es una esfera completamente oscura, y esos demonios, esos bandidos trajeron a esta tierra la teoría de que las cosas tienen que ser cuadradas. Ejemplo, vámonos a algo muy claro. Por ejemplo, la madera que se utiliza para muchas casas es cuadrada, o sea, es larga pero cuadrada, ¿sí? Entonces, el cuaderno, ¿cómo es esa demoníaca doctrina que salió ahora que los niños tienen que hacer todo en papel cuadriculado? Ya no en papel ni siquiera rayado, tiene que ser en cuadrícula. Matemática, ciencia, geografía, historia y todas las materias o materias se tienen que hacer en cuadriculados. Entonces, la misma naturaleza dice que no. Miremos las construcciones de las abejas, de las avispas. Miremos las construcciones, por ejemplo, de otros altivienes, por ejemplo, de las hormigas, que también son himenópteros, son otra clase de himenópteros. Venerados hermanos, las hormigas construyen pirámides, o sea, montañas. Ellas no construyen nada cuadrado. Y si nos fijamos en esas construcciones, venerables hermanos, vamos a dar una buena puntada de las casas más energetizantes para uno vivir. Venerable Cristo. Sí, venerable, recordemos que el 6 es el número de la constante solar. Es por eso que los hexágonos son tan positivos. Incluso hay terapias donde la criatura se puede introducir en un hexágono y va a recibir mayores beneficios a nivel solar para recibir buena energía solar y que los fotones del sol hagan que sus células se rejuvenezcan. Entonces, esta es una de las bondades y de las especialidades que tienen las abejas.
Por eso los productos que se consumen de las abejas son productos muy especiales para el rejuvenecimiento de las células. Y por qué no, como lo dijo uno de los comentarios que hay ahí, o sea que el que come jalea real Es una reina. se vuelve reina, claro. Entonces, venerables evas hermosas y varones preciosos a comer bastante jalea real para que se vuelvan reyes y reinas. Bueno, entonces seguimos hablando de la obrera. Después de ella hacer esta funcel, entonces la última funcel que ellas tienen dentro de la colmena es el pecoreador. Bueno, es un nombre un poco, digámoslo así, como negativo, porque ellas no pecan. Ellas son las recolectoras, pero tampoco tienen cola. Entonces, ¿cómo le decimos, venerable Gavilán? Son las que van vendimiadoras. Esa es la palabra que el maestro utilizó. Vendimiadoras. Las vendimiadoras, que son las que van y buscan los lugares donde dentro de las vendimiadoras o recolectoras o pecoreadoras, pero digámosles mejor vendimiadoras para que no porque ellas no pecan. Ni pecan ni tienen colas. Entonces, las vendimiadoras, dentro de las vendimiadoras hay una muy especial, que eligen a esas que tienen como mayor sagacidad, como mayor veracidad, y ellas van y buscan el foco, el lugar donde está el néctar y traen la formacel a la colmena. ¿Cómo traen esa formacel? Ellas la entregan a sus hermanas, entran a la colmena y empiezan a hacer unos giros en 8. Hacen unos giros, una danza en 8. Es la danza del infinito. Y empiezan a hacer esta danza y con esta danza ellas dicen las coordenadas exactas donde van a encontrar sus otras hermanas, el lugar donde está el foco de vendimia, donde está el mayor flujo de néctar. O si van a vendimiar polen, entonces, ¿dónde está el foco del polen? Hay que entender que las abejas en la manalda es donde encuentran más, hacen la labor de la polinización, que es levantar el polen y polinizar las plantas para que las plantas sean quienes puedan producir, sean fecundas y puedan así producir los frutos que los seres humanos consumimos. Entonces, esta labor la hacen ellas por lo general en la manalda. Y también, obviamente, un grupo es designado por la reina para que haga la labor del polen y otro grupo para que haga la labor del néctar. Entonces, y les recuerdo que la danza que ellas hacen es una danza octagonal, o sea, la danza del infinito, así la llaman, y con esa danza ellas entregan todas las coordenadas precisas de donde ellas van a encontrar el alicierto que van a llevar a la colmena. Entonces, esas son las labores que hacen las abejas obreras, que son las que conocemos nos. Entre tanto, pues están también las otras que hacen las atalayas de la colmena, que ya les expliqué, y así ellas, como vendimiadoras, terminan su ciclo de vida, que son 90 días. Bueno, vamos a ir entonces a ir contestando algunas preguntas que estamos viendo por acá en el chat, venerables hermanos. Dice la señora María Susana Martínez Velázquez: maestra, buen día, ¿qué significa que las abejitas son himenópteros? ¿Cómo se escribe y qué significa? Muy bien, ya le escribo cómo se escribe bien la palabra himenóptero. Himenópteros. Ahí se lo escribí, doña Susana. Himenópteros significan himen. ¿Qué es el himen? El himen es un tul, es un velo, venerables hermanos. Ellas son unas de las encargadas o encargadas que hace que la capa de ozono no se rompa. Ese es el himen de la esfera.
o sea, los himenópteros. Por eso, venerables hermanos, quédenos algo muy claro. Cuando desaparezcan las abejas, desaparece la humanidad de la tierra, venerables seres. Porque ellas no solamente recolectan la rica y deliciosa miel, venerables hermanos, ni el polen solamente, ni todo lo que de ellas hacen que los seres humanos comamos de todo lo que ellas sacan de la naturaleza. Ellas hacen que la capa de ozono sea fortalecida y se mantenga y se sostenga. Por eso vemos que en Europa la capa de ozono cada vez es más pobre. ¿Por qué? Porque en Europa, principalmente en Europa y también por el cambio climático, están desapareciendo cientos de especies de abejas. Entonces, por eso el maestro les dijo no insectos, no, como mucha gente los tilda de insectos, así como en forma despectiva, es una palabra bien despectiva, pero el maestro que él en su gran sabiduría les puso y les ubicó su simbre real, y ese simbre real es himenóptero, porque ellas son los que hacen que este velo llamado capa de ozono no se siga rompiendo, que se sostenga, porque ya sabemos que donde está roto ese himen de la Tierra o esa capa de ozono o ese velo, venerables seres, entran los rayos ultravioleta y los demás rayos venerables hermanos del sol y entran directos y son los que están provocando cantidad de cánceres y tumores en todas las zonas del cuerpo que ya conocemos de las cancerígenas. Entonces, eso quiere decir himenóptero, estimada Ada. Dentro de las abejas hay muchos tipos de abejas. Bueno, estamos hablando de una especie muy especial que se llama la abeja Apis mellifera, que es la abeja que tiene aguijón, porque tenemos abejas meliponas que no tienen aguijón y tenemos abejas las tixulas, las abejas tixulas, que es otro tipo de abejas que tampoco tiene aguijón. Pero las abejas que tienen aguijón son las abejas que conocemos como la abeja Apis mellifera. De esta abeja también hay muchos tipos de abejas. Hay abejas que son, bueno, los han tildado de diferentes nombres de acuerdo al lugar donde más se ha desarrollado la abeja italiana, que es una abeja mona, es una abeja mona, así amarillosa y muy mansita. Sí, bastante mansita. Hay otra abeja que se llama la midnight, que es una abeja negra, pero tampoco es que sea tan agresiva. Y otra abeja que tenemos, que es la abeja africanizada. La abeja africanizada es una abeja desarrollada precisamente en África. Y esta abeja, por el clima y por la cantidad de selva, es de esa selva cálida que hay en África, se desarrolló allá. Y se la llaman africanizada porque es una abeja que tiene un aguijón donde segrega bastante apitocina. Es fuerte. Es muy fuerte la apitocina de la abeja. Esta abeja fue traída, digámoslo así, porque en la medida que se fue expandiendo lo que fue la apicultura a nivel mundial, ella fue desarrollándose en diferentes campos y fueron moviéndose en estos tipos de abejas por todo el mundo hasta que llegó aquí a América. Y esta abeja africanizada se mezcló con las abejas de aquí de América, que eran abejas más mansas, y por eso es una abeja de un color así como entre rojizo, como cafecito, no tan oscura, porque la abeja africanizada sí es una abeja un poquito más oscura. Y al mezclarse, incluso la abeja africanizada es chiquita, no es tan grande, no es del tamaño que nosotros aquí en América conocemos. El maestro Kelly nos decía que la abeja africanizada era más chiquita y más negrita. En cambio, la abeja de aquí de América es una abejita más cobriza, más grandecita, y al mezclarse con la africanizada, entonces se mezcló toda su genética, y por eso con la africana, y por eso se volvió más brava la abejita de aquí, y se le dice que es una abeja africanizada. Entonces, obviamente, es como dicen aquí en
Colombia, más brava. Con el respeto de alguna santanderiana por ahí. Entonces, y no, pues, o sea, es una característica de la Eva de Santander, que su carácter es más fuerte, a diferencia, por ejemplo, de una Eva de Nariño, que es un carácter más tranquilo, más sumiso. Entonces, es lo mismo, así la abeja africanizada pues tenía su carácter más fuerte, y al mezclarse con las abejas de acá, también, entonces, ha hecho de que la abeja de acá se vuelva un poco más brava. Ahora, una de las tendencias que tiene la abeja africanizada es que no es tan estable, es muy nómada. La abeja africanizada se movió hasta llegar aquí a América. Igual, cuando decimos abejas africanizadas, son abejas que no se estabilizan mucho en el lugar donde las tengamos. Hay que tener unas condiciones muy buenas para que la abejita que ya está africanizada se amañe. Porque a ella le gusta estar en el monte. Sí, las abejas africanas, así como dice la Nelly Pintojada, son abejas que son más bien nómadas. Ellas se aburren, el clima y cualquier cosa se le van. Yo tuve la oportunidad de elaborar abejas africanizadas, pero la miel es exquisita, créanme. O sea, tomé de esa miel, y esa miel es una miel más bien de color pardo oscuro, y es una miel exquisita, venerables hermanos. Solo de que eso sí, si las abejas comunes es la que más laboramos acá, y hay una bien cerca, si hay una africanizada, le digo que es a kilómetros, agarra ese animal. Mi papá manejaba las abejas africanizadas. Las gallinas las mataron las abejas africanizadas, y esa colmena estaba algo retirada de donde estaban el corral de las gallinas, pero una vez se alborotaron esas abejas y agarraron a más de 20 gallinas, y todas la mandaron a la otra vida, a otra reencarnación. Sí hay que tener pues cuidado con estas abejas, no tenerles miedo, como les decimos, ellas no son asesinas, esa es la cualidad de ellas, son obreras excelentes, laboran, pero impactante al 100%, pero así mismo como laboran, si no se les saca la miel a tiempo, se la comen, ¿sí? De las abejas africanas, es exquisita la miel que ellas sacan y laboran, pero con bestias, como se dice. Las abejas africanizadas dentro de su genética tienen eso, que son muy traltadoras, muy traltadoras. Y una cosa especial dentro de su carácter es que la abeja africanizada no le gustan los malos olores. Entonces, si hay activienes que huelan a feo por ahí cerquita, ellas los atacan porque es que no les gustan los malos olores. Sí. Ellas, por ejemplo, no les gusta la humedad. Entonces, ellas, una casa húmeda, pues ellas simplemente se la dejan, se van. Justo cuando son atacadas por hormigas, ellas se defienden y atacan a las hormigas. Pero si ven que las hormigas insisten y molestan mucho, pues también les dejan ahí la casa y así tengan miel hasta se van. Entonces, la abeja africanizada es una abeja de carácter. La verdad es que al maestro Kelly le gustaba mucho tratar con estas abejitas y a él le gustaba hacer la mezcla entre la africanizada y gustaba que se mezclaran porque entonces ya era una abeja mansa, porque la abeja italiana es muy mansa, con todas las condiciones de la abeja africanizada, que era muy traltadora, le gustaba ir a diferentes lugares, no se quedaba sin alicierto, porque la italiana en cambio sí tenía eso. La italiana era una abeja que si no encontraba alicierto fácil, pues ahí se quedaba en la colmena hasta se morían de hambre. Porque vimos colmenas dentro aquí del templo, que eran colmenas totalmente italianas, de raza italiana, y esas colmenas uno le da una tristeza porque en época de invierno ella se dejaba morir de hambre. En cambio, la abeja que ya está africanizada no se deja morir de hambre, ella busca y busca hasta que encuentra el néctar. Muy bien. Bueno, sí, vamos a seguir contestando las preguntas que estamos viendo en este mosierto. Entonces, dice así. Dice, y otra inquietud, ¿cómo extraer la miel? La miel de las abejas que viven en los troncos de los árboles en el campo. Bueno, venerables. Cuando su madre encuentra una colmena
en el campo, no solo busquen extraer su miel, busquen darle una condición de vida mejor a esas abejas. Las abejas que viven en troncos en los árboles, simplemente lo que el maestro Kelvin nos enseñó era que cuando nos encontrábamos una colmena en el bosque, nos la sacábamos con todo el cuidado menester. El mundo común y corriente, el apicultor común y corriente, por eso se llama apicultor, no es apidólogo, sino apicultor, es porque su tradición es simplemente verse beneficiado de las abejas, pero no entiende el beneficio que las abejas producen a la esfera. Entonces, por lo general, la mayoría de gente que encuentra abejas en un tronco, lo único que quiere es sacarles la miel. Entonces, ¿qué hacen? Queman el tronco o queman la colmena, le echan candela, sacan los panales y los exprimen. O sea, cogen el panal de cera y exprimen esa miel y ya la botan por ahí. O sea, le dañan la colmena a las abejitas y no les importa más nada. Pero cuando nos, venerables seres que nos oyen, porque nuestra intención en este día es poder hacer conciencia, y es que cuando vuestras mercedes tengan la oportunidad de encontrar una colmena en un tronco, y ese tronco lo vayan a mochar, o necesiten quitarlo, o bueno, necesiten quitar esa colmena de ahí, sépalo nacer. O sea, realmente hay que saberlo hacer, hay que tener mucha técnica, pues ya eso sería una clase ya especial con vuestra merced, quien tenga ese caso, pero hay que saberlo sacar del árbol. Uno, si el árbol es un árbol grande y no lo queremos mochar, es un árbol pero queremos tener las abejitas en la casa, en el asa, entonces hay que hacerle ciertas incisiones al árbol donde podamos sacar la colmena sin dañar el árbol, porque tampoco se trata de talar los árboles, porque ellos también nos dan muchos beneficios, cual es el oxígeno, para nos poder respirar un aire puro. Y sacar la colmena, bueno, hay muchas técnicas de sacar las abejas de un tronco, sacando los panales sin dañarlos y ubicándolos en cajones. Como le digo, pues ya sería otra clase, explicándoles a sus mercedes. Yo creo aquí, venerable dama, que lo más idóneo es que se busque un apidólogo o un apicultor, lo que le quede más bien y que le deseen hacer esa labor. Porque primero hay que tener primero el equipo para poder sacar las abejas, ¿sí? Entonces, porque conozco gente que han visto panales de miel y la verdad no se han ido equipados como debe ser, y pues por los deseos de coger esos panales repletos de miel, pues los han picado bastante. Entonces, la verdad, hay que tener mucho cuidado, o sea, mucho cuidado. Las abejas son unos ángeles, pero ellas, por ejemplo, la pitoxina yo conocí criatura, y les voy a contar esa historia. Le conocí que una criatura que vino del país de El Salvador, ¿sí? Y resulta de que él llegaba aquí por primera vez, pero ya tenía, pues, como su cierto, de hacía mucho tiempo en la doctrina, entonces llegó aquí, y aquí lo atendió un monje. Entonces, el monje se puso a hablar a las abejas, y resulta de que el monje le estaba hablando de la clarividencia. Oiga, pues, le estaba hablando de la clarividencia a este visita, y el visita todo encantado y fascinado porque le iba a despertar la clarividencia con una abeja que iban a poner. Entonces el monje le dice, bueno, ¿y dónde quiere que le ponga pues esta abejita? Venga, se la pongo aquí en el tercer ojo, o sea, en el ojo chivo, o sea, en la mitad de las dos cejas, en el entrecejo. Y entonces este monje pues llega y le ubica la abejita. Oigan, venerables hermanos, ¿no sabes qué creen que pasó? Imagínense que este visita desencarnó. O sea, no es un cuento, yo lo vi con mis ojos, vea, yo estaba frente al portal y resulta que yo tenía que subir así como para puente arriba, para los que conocen el templo. Debajo de la casa del maestro Tixú, los que conocen dónde vivía primeramente el maestro Tixú, en el primer piso, ahí, que no estaba construido todavía, pero sí estaba el segundo ya, vi a un hombre con el venerable maestro Isaí y un redondel de gente, y yo veía al maestro Isaí
cómo le flexelaba las piernas a ese hombre. Y yo dije, por Dios, ¿qué pasó? Entonces fui a averiguar y me dijeron, no, pues que el man como que se desmayó. Así me dijeron, que se había desmayado. Y yo, ¡ah! ¿Pero por qué no? Que le pusieron una abeja en el entrecejo. Entonces, yo dije, ay, Dios mío. ¿Y se desmayó por eso? Y me dijeron, sí. Bueno, subí. Y cuando volví a bajar, que fue a los 10 minutos, ya el maestro Isaí no le podía hacer así porque estaba completamente tieso. Los ojos volteados, las manos tiesas, los pies tiesos. Clínicamente estaba desencarnado, ¿sí? Todo mundo corrió. Yo creo que a ese monje se le murieron los parásitos por todo el retorno si tenía. Eso fue una cosa impactante. Si yo estaba asustada, ¿cómo estaría él? Imagínense. Entonces, resulta que este monje salió corriendo a uno de los empalmes, porque cuando eso aquí había una casetita de empalmes y el maestro pues ya se había ido de acá al templo por esos días y ya pues era por empalmes, pero sí se oía la voz del maestro por empalmes. Entonces, resulta que este monje le dijo, maestro, maestro, por favor ayúdeme, que le puse una abeja a un bicicleta y lo maté, él se murió. Entonces, resulta que el maestro le dijo, no, no te preocupes, él no está muerto. Entonces el maestro le mandó a coger unas plumas de gallina negra y le mandó a que le sobaran debajo de las axilas y en el ombligo, venerables hermanos, y unos mantras especiales con unas cebas. Entonces el maestro Isaí dirigió toda esta operación. Resulta que al cabo como de medio el varón resucitó. ¿Cómo les parece? Y cuando él resucitó, él después, o sea, después de que le hicieron más medicinas y todo esto, solo una abeja, oiganme bien, una abeja le pasó a este varón. Entonces, él ya después dio su testicierto y el varón decía, yo donde estaba súper feliz y yo no quería venir a la tierra. Y pasé el famoso túnel blanco y de luz y es súper hermoso y yo no me quería devolver, pero un ser se me apareció y me dijo, todavía no es tu tiempo, devuélvete a la tierra y devuélvete a tu cuerpo. Y lo hicieron devolver. Y resulta de que hace 3 heliocrones que voy a cumplir que estuve en el país del Salvador, resulta de que me encontré con este varón. Y este varón me dijo, es que yo fui el que me hice poner una abeja y me morí. Y yo, ¿en serio? ¿Fue su merced? Y me dijo, sí. Y él me contó toda la historia de su boca. Y él me dijo que realmente él tenía una sangre demasiado contaminada, porque hacía varios años conocía la doctrina y que no había dejado el licor, no había dejado de revolver comidas saladas con comidas dulces, no había dejado absolutamente nada de su vida cotidiana. O sea, seguía en un desorden terrible de comidas, venerables hermanos, volvía sal con dulce, todavía comía carne, o sea, muchísimas cosas. Obviamente la pitoxina se puede decir que es una sustancia azacélica, o sí, azacel, que es para sacar todo lo malo, venerables hermanos. Por eso, ojo y oído, tengan una referencia. Cuando una abeja pica a una criatura y se hincha, pero de una forma desmesurada, esa criatura está muy contaminada, créanme. Yo vi muchas abejas y si acaso se le hacía una medio ronchita chiquitita, como de un mosquito, pero eso que era muy grande, a veces los moscos, pero porque también los moscos tienen una toxina y a las gentes que están muy contaminadas la sangre, a un mosco les puede inflamar una pequeña ronchita, generales seres. Entonces al maestro le picaban en los párpados, en las manos, en los brazos, en la cara, y al maestro nunca se le hinchaba la cara, ni los brazos, ni los párpados, ni nada. Hay gente que le pica en la muñeca y se le hincha desde la muñeca hasta el antebrazo, venerables hermanos. Es una cosa impactante, parece Michelin. Miremos, venerables hermanos, que la abeja puede ser una africanizada, o puede ser una italiana, o puede ser una de las más nobles, pero una persona que está su sangre altamente contaminada, es una criatura que no hace sacrógesis, no toma cítricos, una criatura que realmente no hace saunas, que poco se esfuerza por su salud, la verdad hay que tener mucho cuidado, porque inclusive para la apiterapia, que es con la pitoxina, o sea, con aguijones de abeja, la verdad hay que mirar qué clase de criatura es. Entonces, siempre para hacer pruebas, porque hay gente que es completamente alérgica a la pitoxina. Entonces, se inflaman solo con una
picadurita de una abeja, así sea en la rodalgia o en la pantorrilla, venerables hermanos, la gente se llenan de ronchas y pues causa este revés en el organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con quienes van a manejar la apiterapia. Entonces, esperamos, venerables seres, que les haya quedado claro esta contesta. Y pues que realmente las abejas que se vayan a sacar, la verdad, si su merced no se sienten la capacidad y no tiene los insertos idóneos para sacarlas, es mejor que recurra a alguien que tenga el equipo completo, careta, guantes, el ahumador, todo lo que se necesita para sacar las abejitas de este lugar. Y si están muy metidas en el tronco, pues yo la verdad mejor dejaría las abejitas ahí, las dejaría ahí para que ellas vivan en ese lugar, porque ese ya es su hábitat. Para sacarlas del tronco tendríamos que traer un aserrador o una motosierra y todo esto, tendríamos que, hay que saberla sacar, porque si no quieren que se te alborote tanto, la verdad, tocaría ya cayendo la tarde, para que no haya tanta matazón de abejas, mucha matazón de abejas se pueden presentar. Lo que pasa es que, pues, una abeja, ¿por qué pica? Hay que entender una cosa, que si a su casa llega alguien y empieza a esculcarle todo, pues uno se enoja, ¿no? Es decir, lo mismo pasa en una colmena, que uno llega y la destapa y como empieza a esculcarle la casa, pues las abejas se enojan. Entonces ellas simplemente sacan su defensa, la cual es el aguijón, y ese aguijón tiene pitocina, que, vuelvo y les digo, es una sustancia que al ser introducida en nuestro cuerpo hace que las defensas de nuestro cuerpo actúen, y si la sangre está muy intoxicada, entonces ahí es donde se sufre todos los dolores y los problemitas que se vienen, como le pasó a este señor que tenía la sangre muy intoxicada. Pero como nosotras vimos, cuando el maestro lo picaban, una vez le conté, él me dijo, Piltojas, hoy su labor es contar las abejas que me piquen. Y él le gustaba mucho laborar sin guantes. Y a él le gustaba mucho que lo picaran las abejas, porque con tantos venenos que le habían echado, él nos decía que era la forma como él se alentaba y se sacaba también todos esos venenos. Entonces, el maestro se subió así la manga de su camisa, de su traje de apidología, y se dejaba picar todo lo que es el porcel del brazo y la magna. Y lo picaban y lo picaban. Entonces, él me dijo, va a contar cuántas me pica. Pero eran tantísimas que yo alcancé a picarle en una sola colmena donde destapamos. Solo le alcancé a contar 356 abejas más o menos. Y eran 356, y eso que no alcancé a contar todo, porque lo picaban y lo picaban y lo picaban. Pero al maestro no se le inflamaba, no se le hinchaba, solo así como cuando a uno lo pica un insecto que le deja el medio coloradito y no más. Y pues imagínense que a uno lo piquen en un solo lado 300 abejas. Eso es como para que una persona intoxicada pues no se levante. Entonces, con eso vemos que cuando una criatura tiene, imagínense, con una sola abeja el tipo hasta se desmayó y hasta alcanzó a pasar el túnel. Entonces, ¿cómo será que lo piquen 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20? Que por lo general cuando uno va a revisar una colmena, pero afortunadamente, como ya uno está en este proceso de limpieza y de práctica de la doctrina, no combina sal con dulce, no come cadáveres o carnes, no consume tanta suciedad de la comida chatarra, entonces nuestra sangre es mucho más limpia y no nos inflamamos. Entonces, eso pasa con las criaturas, que cuando los pica una abeja se inflaman tanto, entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Y por eso es que cuando su merced vaya a hacer un tratacierto de apiterapia, porque son trataciertos ya recomendados científicamente para tratar muchas dolencias, pero antes de su merced hacerse un tratacierto de apiterapia, primero tiene que hacer una desintoxicación. Entonces hay que hacer una desintoxicación, tomarse unas purguitas, tomar algunas plantas para limpiar la sangre, y después, ahí sí, hacerse
una terapia de apitocina. Bueno, así es. Y vean, venerables hermanos, lo que ha hecho la pitoxina en criaturas, venerables hermanos, la pitoxina tiene proteínas, venerables seres, y tiene propiedades antiinflamatorias. Por eso hay muchos médicos que se caracterizan por utilizar la apitoxina para curación, especialmente de los casos de reumatismo, de los más severos, de esclerosis múltiple. Entonces, pareciera como controversial, porque ellas inflaman aparentemente, pero realmente son antiinflamatorias y sirven para quitar los dolores, o sea, son analgésicas, ¿sí? La apitoxina. Entonces, aquí tuvimos una Eva no, de este otro, de un país. ¿Cómo es que? Sí, creo que era una delgadita. Bueno, era una dama flaquita, sí, de Europa. Ella vino aquí encorvada, torcida, con reumatismo severo, y ella no podía caminar, venerables hermanos. Recuerdo que el venerable maestro la estuvo tratando con apitoxina, y todos los días le ubicaba iba subiendo con la apitoxina, pero en la columna vertebral. Desde la vértebra 1, o sea, él mandaba un médico con para que esa Eva empezara a ubicarle los aguijones de las abejitas en cada columna. Y así durante muchos días, venerables hermanos. Miren, solo con esto esta Eva se curó. Fue una cosa impactante cuando la vi salir de acá del templo de Calza Aquarius caminando. Entonces, muchos dicen, me picó una abeja, y lloran porque estoy un meridiano y se les engordó completamente los párpados, los labios, la nariz, la garganta, porque pasó por el meridiano que tenemos, y es el que maneja y gobierna muchos centros nerviosos. Entonces, pues dicen, no, me quedé horrible, parezco un monstruo, y la verdad, pues sí, un hinchado parece un monstruo, la verdad que es terrible, pero la verdad, las ventajas y las propiedades que tiene la pitoxina, no las muchísimas inyecciones creadas por los médicos o los galenos de tierra. Bueno, dice otra Eva, para una persona de 75 liocrones, ¿qué activa es el tratamiento para recuperar los líquidos de sus rodillas y todo su sistema óseo, siendo que ella tiene osteoporosis de inicio? ¿Cómo sería su tratacierto y cómo sería el tratacierto con las abejas para la falta de olfato en una persona de 80 electrones? Es un malestar adquirido antes que aparezca públicamente el COVID-19. Bueno, entonces aquí ya hay varias preguntas en una, entonces adelante, generarle pistojas. Bueno, vamos a hablar de la persona que tiene 75 heliocrones. Como ya les dije, cualquier criatura que se vaya a someter a una terapia natural como es la apiterapia, es menester que haya una desintoxicación. Entonces, así tenga 5, 10, 15, 20, 30, 40, 70, 75 heliocrones y más. Siempre hay que hacer anticipadamente una desintoxicación del cuerpo. Segundo, para esta criatura de 75 heliocrones es importante pues también tener hay que hacer, bueno, igual para toda persona que se vaya a hacer una terapia natural como esta, es menester hacer una prueba si no es alérgica a la pitocina. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba? Hay que hacer una micropicada de abejas. ¿Cómo es la micropicada? Es que después de que se hizo la desintoxicación, se le pone una abejita en un brazo, ahí donde ponen las vacunas, puede ser. Entonces se le pone e inmediatamente se le retira el aguijón. Si no hay ninguna reacción, entonces ya se le pone otra, no el mismo día, sino puede ser el siguiente día, se le pone otra abejita y se espera un poquito más y vuelve y se le retira el aguijón. Y ya en una tercera oportunidad se le deja el aguijón, y si no hay ninguna reacción, la primera reacción que se presenta para su merced saber si puede tener reacción es que empiece a formar unas ronchitas rojas en diferentes partes del cuerpo. Y primera inti donde se puso la abeja, luego en la espalda, en el rostro, y luego empieza a hincharse la boca, los ojos, y a entumirse la lengua, y la persona empieza a tener problemas de respiración.
Entonces, ahí es cuando la persona tiene alergia a la pitocina. Entonces, inmediatamente, pues ya hay que suministrarle otro tipo de aliciertos, entre ellos, o de medicinas, entre ellos la cola de caballo y la naranja, para que la persona pueda drenar rápidamente y sacar el veneno de su sangre. Entonces, hay que tener en cuenta mucho esto. Para regenerar, entonces, si una persona no es alérgica a la apitocina, entonces puede, óiganme bien, la apitocina tiene bastante incidencia y ayuda bastante, por ejemplo, a las personas que tienen hipertensión, imagínense. ¿Por qué? Porque ayuda a todos los problemas cardíacos, a las personas hipotensas también les sirve, a las personas con artritis, como ya dijo Gavilán, a las personas con reumatismo, a las personas que tienen problemas de osteoporosis también les sirve bastante. Obvia Inti, venerables seres, cuando una criatura ya tiene osteoporosis o una enfermedad avanzada, no solo cosa le va a ayudar, es un compendio de muchas terapias, de muchas cositas, y entre ellas la apiterapia le va a ayudar muchísimo, pero menester hacerse otras cositas. Aquí Gavilán sí nos va a decir cosas. Bueno, venerables hermanos, tenemos que ir, bueno, ante la edad que se tiene ya, tenemos que mirar que ya hay criaturas que por la edad avanzada que tienen, de acuerdo a su alimentación que tuvieron cuando jóvenes, todo esto repercute en lo que sucede hoy en día, ya a la edad de 75 y 80 ileocrones. Entonces tenemos que mirar esta cualidad de los seres a los que tú te refieres, a quien está haciendo la pregunta. Entonces, partamos de que primero, cuando la criatura, sea quien sea, se acostumbró toda la vida a consumir azúcar, para que sus mercedes sepan, el azúcar común y corriente, el azúcar industrial, es un azúcar que no permite, tiene una sustancia que no permite que se asimile el calcio. Entonces, sus mercedes sí se dan cuenta que los abuelitos, por lo general, cuando sufren caídas, ¿qué es lo primero que sufren? ¿Qué es lo primero que se quiebran? La cadera, ¿sí? Entonces, casi todos los abuelitos a esa edad, de 70 para arriba, 75, 80, 85, sufren de una caída y primero que se rompe es la cadera y ya quedó ahí ya en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a comer muchísima azúcar. Y miren que la mayoría de los abuelitos son amantes al azúcar. Entonces, venerables hermanos, tenemos que partir desde ahí. Asimilar, óiganme bien, porque hay criaturas que sufren de no asimilación, o sea, nada les entra, y por más que se les dé, se les haga un tratacierto excelente, venerables hermanos, no van a asimilar lo que tienen que asimilar. Pueden darle los aliciertos más ricos en calcio, pero no van a asimilar. ¿Por qué? Porque ya dañaron el sistema que hace que el calcio penetre a las células y a las médulas óseas como debe ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo primero que todo le recomendaría a vuestra merced venerable Eva, que hace la pregunta, ubicar a este ser a que tome el zumo 3 veces diarias durante 33 días, zumo de diente de león. El diente de león tiene unas propiedades incalculables, tiene cantidades de sales, de cales, de minerales, tiene propiedades medicinales excelentes, pero una de las propiedades principales del diente de león es hacer que el organismo torne a asimilar, ¿sí? Asimilar las cales, las sales, los azúcares que son menesteres, el calcio que es menester. Entonces descontamina el hígado, descontamina el páncreas, limpia la sangre y hace que se puedan asimilar muchos elementos. Porque hay criaturas que pueden comer muy bien, pero si no se asimila, pues todo lo botan a través de la orina, o las heces fecales, o el sudor, y no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, como primera medida, empezarles a desintoxicar la sangre con diente de león, que es otra de las formas. Y fuera de estarles desintoxicando el hígado y la sangre, estamos haciendo que nuevamente el organismo se recupere, haciendo que otros elementos, otras cales, sales, magnesio, potasio, zinc, yodo, cloro, oro, plata, todo esto pueda tornarse a asimilar como debe de ser. Entonces yo le recomendaría primero esto. Lo otro, venerables hermanos, él debe de tomar, ¿sí? Todo lo que sea viscoso. Ejemplo,
La linaza, mucha linaza en baba, ¿sí? Mucha linaza. También debe consumir, y le aconsejo mucho, la pitea. Te voy a dar una receta que es súper mágica, venerable dama. Ojalá que la logre hacer. Consigas de las cepas del algarrabín, o lo que se llama el algarrobo. Mándelas a pulverizar en una fábrica que tengan una buena máquina, y ese polvito se lo va dando a él en los jugos, ¿sí? ¿Por qué? Si sus mercedes se habrán dado cuenta, la algarroba posee unas propiedades excelentísimas, es antiinflamatoria, antioxidante, elimina radicales libres, venerables seres. Pero si sus mercedes se dan cuenta dónde crecen los árboles de algarroba, ellos crecen por lo general en los desiertos. Esto era lo que se alimentaba Juan el Bautista, las famosas langostas, que la gente piensa que eran langostas que él comía, no, es que a esta clase de planta le decían langostas allá en este lugar, en el Asia. Entonces, venerables hermanos, cuando sus mercedes hacen un jugo espeso de algarroba, si lo hacen espeso, sus mercedes lo dejan reposar un poquito y al tiempito se cristaliza el jugo y su merced lo puede sacar como un manjar y echarle un dulce por encima sin ningún aditivo. Esto hace que los huesos que ya se han desgastado se vayan a ir recuperando en forma excelente. Sirve para el desgaste de huesos, sobre todo en la médula, en la parte de la rodalgia, ¿sí? Entonces, yo le aconsejo esto y después de que se haga esta clase de tratamiento, donde ya los huesos tienen más fuerza, ¿sí? Con los ligamentos y la cenovia que se maneja en las rodillas, entonces un Marcelo ya puede empezar una apiterapia. ¿Por qué? Porque se va a descontaminar el cuerpo. Y después de descontaminado, entramos en materia con la apitoxina, para que no se pierda ninguna clase de tratamiento. Entonces, esta sería mi contesta, venerable dama, para quien hace la pregunta del ser de 75 heliocrones, y al igual que el de 80 heliocrones. Entonces, hay que mirar si el olfato que ha perdido es por alguna enfermedad cerebrovascular, y si ya por la edad esta glándula que se permite oler es por el cerebro, no tiene alguna anomalía. Entonces hay que mirar muy bien eso, venerable Eva. Pero sí le cuento que a estos seres, y todos los seres, debemos de consumir, óigame bien, debemos de consumir alrededor de 5 cucharadas de miel diarias, para poder estar en las mejores condiciones. Las personas diabéticas preguntan, ¿y una persona diabética puede consumir miel? Sí lo puede consumir, porque parece irónico y está ya fundamentado por bases científicas de que una criatura con diabetes puede consumir miel de abeja, pero solo de que hay que elegir los mejores néctares. Y una miel excelente para las personas con mellitus tipo 2, o sea, diabetes, es la miel de arrayán. ¿Para qué? Porque es que la miel hace que el hígado pueda procesar la glucosa, los azúcares, y hace que los azúcares negativos que tiene el páncreas y que recorre la sangre, los elimina el páncreas, el hígado, y hace que se convierta glucosa efectiva para el cerebro, el corazón y el páncreas, venerables hermanos. O sea que el cuerpo va a funcionar excelentemente bien. Claro que sí, Gavilán, sí, un portecito antes de pasar a la siguiente pregunta para esta Eva que nos hace esta pregunta para los dos seres de 75 y 80 heliocrones. En cuanto al diente de león, el diente de león es una de las plantas más medicinales por excelencia. Y contaba el maestro algo muy especial, el maestro Kelion Zeus, él mismo, yo lo decía así, el maestro se procesa solito. Pero el maestro hacía yo diría sus traltos, y hubo un tiempo en que él sembró mucho diente de león y ortiga, y solo consumía diente de león y ortiga en los desiertos. Entonces él, por ejemplo, a la leche de arroz le agregaba zumo de diente de león y zumo de ortiga. Al maíz, porque en ese tiempo él mismo se cocinaba. Eso fue cuando él estaba en la línea dura. Entonces él mismo se cocinaba y él se hacía unas arepas de chocolo que también cosechaba ahí mismo en la línea dura. Y él hacía
arepas de chocolo o sopas de chocolo con diente de león y ortiga. Pero entonces él nos decía, una vez él nos contó, yo les voy a contar una historia. Resulta que había alguien que se fue por un despeñadero abajo y él iba, no, que ya iba para abajo, para abajo, para abajo. Y de pronto pudo agarrarse de un lado de una planta de ortiga y del otro lado de una planta de diente de león. Y así pudo salvar su vida. Entonces, él nos decía, entonces ahí miren a ver qué puede hacer el diente de león y la ortiga para salvar la vida de una criatura. Resulta que el diente de león es una de las plantas heliánticas, o sea que absorbe mucha energía solar, absorbe muchos fotones, por ende es una planta solar y sirve para casi todas las enfermedades. Y mucho más cuando hay pérdida de olfato o de sabores. Entonces, como ya dijo Gavilán, sí, el problema puede ser por un problema ya cerebral o puede ser por algún virus que está entrando al cuerpo, pero igual, el diente de león sirve para las dos cosas. Entonces, cualquiera, tanto su merced que hizo la pregunta como para los demás que nos están oyendo, consumir diente de león y ortiga es una bendición porque contiene muchas sustancias nutricionales que ayudan mucho en cualquier enfermedad. Y pues yo le diría a Dragón Gavilán, si hay alguien que desee una dieta más específica, entonces ya por vía intervia nos podemos ayudarle para que hacerle una dieta específica a estos seres para no solo con una apiterapia ayudarle, sino también con otras cositas que le van a hacer útil en su salud. Entonces, ya cualquier datico que sus mercedes deseen tener por vía intervia en cuanto a macietas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, esperamos que le haya quedado muy clara a vuestra merced la inquietud y a los demás, porque pues uno con esto aprende muchísimo. Bueno, otro, Marcelo Mamán, dice, buen día, venerable, su merced se refiere a los cuadros. ¿Cómo se debe hacer que los niños aprendan a diferenciar las medidas? Bueno, lo que pasa es que en las escuelas, colegios, y utilizan mucho los cuadros para que los niños aprendan a manejar los espacios. Entonces, es muy importante esto del manejo de los espacios. El niño de por sí aprende por imitación y el niño también aprende de acuerdo, primero en su esquema corporal y luego ya en el plano en el plano físico. Es por eso que en muchas de las metodologías Montessori, Steiner, son metodologías que ayudan a los niños a aprender primero con su cuerpo y es jugando. Entonces, cuando el niño ya esquematiza o esquivetiza o adquiere el conocimiento de su imagen corporal y el espacio que su cuerpo tiene en un determinado lugar, entonces el niño aprende a respetar los espacios y a tener las medidas. En estas metodologías, bueno, la metodología tradicional, que es la metodología que casi todos hemos aprendido a estudiar, es una metodología donde digámoslo así, se obliga, es una metodología así como obligatoria, sí, que por aquí tiene que hacer y ya, así es. Pero en las metodologías que ya le dije, la metodología de Steiner, la metodología de Montessori, la metodología del constructivismo, son metodologías pedagogas donde el niño aprende jugando a través de su cuerpo y no se utilizan cuadernos de cuadros, se utilizan hojas en blanco, que es la metodología que el maestro también enseñó aquí en el templo Vegetal Sacro Aquarius, que los niños debían de aprender primera INTI a manejar las hojas en blanco y no borrar, si se equivocó, así quedó. Vuelva a hacer otro, pero no borre. Es una de las cosas que el maestro enseñaba. Entonces, como la pregunta es cómo aprenderían los niños a diferenciar las medidas. Primera INTI, el niño debe aprender con su cuerpo a jugar y a medir su cuerpo.
Mire, uno cómo le enseña a un niño a medir una habitación o un espacio, primero con pasos. Bueno, vamos a ver cuántos pasos mide, vamos a medir cuánto distancia hay en esta circunferencia con la magnitud o así, o sea, o en una casa. Bueno, las medidas se pueden hacer primero con el cuerpo y ya en la medida de que el niño introduce eso, entonces ya el niño puede entrar a elaborar con otras medidas geográfica INPI a través de las figuras geométricas, como el triángulo, la circunferencia, el cuadrado, porque es una figura geométrica, pero no a encuadrarse en él, sino a manejar el cuadrado como el cubo, como base de una pirámide. Entonces, bueno, ahí ya nos tocaría dar una clase de Wittenberg, ¿no? O sea, de lo que es la geometría humana. Pero, venerable ser, este sería mi consejo por ahora, es que los niños aprenden es jugando y con el cuerpo. Bueno, sí, entonces, y lo otro también muy importante, venerable Armaldo, recuerden que nuestros ojos están conectados, pues obviamente con nuestro cerebro, y nuestro cerebro es un maestro, la verdad es un maestro, es un artífice, y en nuestro cerebro guarda los deseos sublimes y no sublimes de todo ser humano. Y si todo el tiempo vemos a los padres que les compran ropa a la loca a sus hijos, y que no tienen la responsabilidad para comprarle ropa, si les compran ropa cuadrada, pues van a estar todo el tiempo, van a estar grabando en su genética cuadros, cuadros y cuadros y cuadros, y por ende el cerebro va a codificar eso dentro de él. Entonces, el niño va a inclinarse mucho a lo cuadrado, o la niña, o las criaturas. Entonces, también es bueno, venerables hermanos, para que el cerebro empiece a codificar y a abrirse. Hay una ciencia muy especial que se llama la neurooratoria. La neurooratoria tiene que ver con el cerebro perfectamente, y es el cerebro el que va codificando lo que le vamos mostrando, para que así se cumpla en la vida diaria de cada criatura. Y si el cerebro codifica, por ejemplo, un azul cielo, un verde naturaleza, un terracota, un amarillo sol, bueno, un blanco como las nubes del cielo, o azul como el cielo cuando está despejado, esa clase de colores, pues el niño o la niña se va a empezar a codificar su cerebro de que así mismo debe empezar a escribir, y que nada de cuadros, nada de rayas. Entonces, esa es una forma de ir ubicándole a nuestros hijos la correcta forma de ellos trajearse, venerables hermanos. Entonces, es una técnica espléndida que les entrego, porque fue una técnica. Entonces, es una técnica espléndida que les entregamos para que los hijos vayan a ir genetizándose, elaborar con cosas limpias. Igual en los cuadros que manejan los niños. Ya el niño, cuando va creciendo, se le va dando la conciencia de que no es lo mejor y lo más óptimo trabajar o escribir en cuadros. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, el único cuadriculado era el de matemáticas, por las formas que uno tenía que manejar, geometría, para hacer los ángulos, isósceles y todo, bueno, todos esos ángulos generales hermanos. Y pues era el único, de resto todos los otros eran rayados. Pero ahorita ya hay una demoniera en todos los establecimientos, y es que sus mercedes van a un supermercado, a una librería, y todos los cuadernos. Qué cosa tan difícil encontrar un cuaderno, aunque sea rayado, es una cosa tenaz. Y fuera de eso, miren cómo también es una forma de criar esclavos. Sus mercedes se dan cuenta que cuando una criatura empieza a escribir en una hoja en blanco, sus mercedes sí se dan cuenta, o cuando uno pasaba el tablero, empezaba en una punta y terminaba en la otra del tablero, porque no sabe manejar la simetría para escribir. Entonces, cuando uno ya empieza a manejar una libreta en blanco, su mismo cerebro le va ayudando para que uno maneje la simetría, que es menester para no torcerse escribiendo. Y eso se logra, claro que sí. Entonces, esta sería una de las contextas venerables. Claro, lo que pasa es que las escuelas y colegios de ahora, por lo general, están queriendo hacer esclavos, y por eso es que en todo le exigen cuadros para geografía, cuadros para historia, cuadros para ciencias, cuadros para matemáticas. O sea,
Antes solo era para matemáticas, pero ahorita lo están exigiendo para todos. ¿Por qué? Porque quieren encuadrar la mente del ser humano y que el ser humano no busque soluciones propias. Por eso Rodolfo Steiner, que fue uno de los retornos del maestro Kelvin Zeus, él dejó una metodología muy bonita y esta metodología enseña que el niño debe de aprender primero sobre papel blanco, ni rayas ni cuadros. ¿Para qué? Para que el niño aprenda a solucionar problemas. Imagínense, el mero hecho de que un niño escriba sobre un papel blanco le va a ayudar a que en el futuro sea una criatura que soluciona sus propios problemas, una criatura que no huye a los problemas, que no se encuadra, que no se encierra, que no va a sufrir de melancolía, de depresión, de tristeza, porque no está encuadrada, sino que antes todo lo contrario, va a buscar soluciones a cualquier problema que se presente en la vida. Entonces, nuestra invitación, venerables seres, es que hagamos de nuestros hijos seres así, más despiertos, más buscadores de verdades, más solucionadores de exiges y no propiciadores de problemas. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Sí. Dice así María Susana Martínez Velázquez. ¿Las abejitas cómo hacen para que la jalea real no se evapore? Y nos, ¿cómo hacer para que no se nos evapore la jalea real? Bueno, venerable Eva, las abejas tienen condiciones especiales dentro de su colmena con la cera. La jalea real, ella no la dejan destapada para nada en la colmena. Ella tiene una celda especial donde ellas guardan la jalea real. Ya ahorita le voy a mostrar una de esas celdas especiales de la jalea real donde las abejas guardan la jalea real. Como la temperatura de una colmena es una temperatura adecuada, esa jalea no se evapora porque ellas todo el tiempo la están ventilando y manteniendo la temperatura menester, y así la pueda consumir el huevito que están al insertando. Ahora, vuelvo y les digo, la jalea real es una sustancia segregada por la abeja. El maestro nos decía, es la energía genética de la abeja. La entregan en forma voluntaria, no fornicada, sino en forma voluntaria a su abeja reina y la utilizan para alimentar sus otras crías. Es una especie de mutacel que ellas hacen, así como mutan cuando ellas entran el néctar a la colmena, el néctar tiene mucha agua, mucho H2O. Y ellas en la noche y el zángano ventilan sus alas para hacer que el agua de esa miel se evapore y se convierta en energía que va a recuperar la capa de ozono. Es por eso que ellas hacen esta mutacel tan importante. Entonces, las abejas de igual forma hacen de que esa jalea real, cuando, oiganme bien, cuando la jalea real es sacada de la colmena por un apidólogo o por un apicultor, cuando es sacada, esa jalea real en pocas horas se endurece, porque no está a la temperatura que debe de estar. Entonces esa jalea real se endurece y se vuelve una pasta, que como dice su merced, se evapora sus líquidos y se vuelve una pasta. Entonces, es por eso que hay una técnica especial para sacar la jalea de la colmena, es una técnica especial y obviamente tiene que refrigerarse. Pero ya esas son cosas que más adelante se les puede explicar, pero en realidad, como dice su merced, ¿cómo hacer para que no se nos evapore la jalea real? Bueno, la jalea real en el cuerpo nuestro es nuestra energía genética. Entonces, hay que evaporarla porque hay que mutar nuestra energía genética. No hay que derramarla. Bueno, la contesta también a esto de cómo hacer que no se evapore.
venerable la jalea real. La jalea real realmente se debe consumir lo más fresco, o sea, estamos hablando de la jalea real virgen, pura, sin ubicarle la miel de abeja. Porque, sí, ¿por qué se le ubica miel de abeja? Los apicultores y apiólogos expertos saben que al ubicársele miel de abeja, así no se esfuma o se evapora tan rápido la jalea real y se le pierden sus propiedades. Entonces, la ubicamos, por ejemplo, como la vendemos a la industria, le ubicamos miel de abeja para que se conserve en forma espléndida, porque la forma más propicia de conservar la jalea real es en miel de abeja, venerables hermanos, para que tengamos esto en cuenta primero que todo, ¿sí? Primero que todo. Pero aún así, la jalea es más jalea real que miel de abeja, ¿sí? Para que tengamos esto en cuenta. Debido al calor, el calor es tengan en cuenta este detalle, es uno de los factores que más hace que se evapore la jalea real. Entonces, por ejemplo, los que viven en climas calientes deben de tener la jalea real de 0 a 2 grados centígrados. La jalea real es muy flexible a la luz solar, sobre todo. Entonces deben de luchar para que los frascos donde tengan la jalea real, si su merced es apicultor o está aprendiendo, o le ofrendaron jalea real a conservar, consérvela en miel de abeja y en frascos no que les penetre la luz en forma directa. Entonces, por eso es más aconsejable tenerla de 0 a 2 grados centígrados para que permanezca la jalea real sin ninguna clase de complicaciones. Entonces, ya saben sus mercedes que esta es una de las técnicas que siempre se emplean y si tú la mantienes expuesta al sol y fuera de eso en un lugar donde los rayos del sol le penetren directamente y fuera de eso vives en un terreno caliente, en un clima caliente, la miel con la jalea real se te evapora, es de inmediato, no dura mucho, la verdad. Entonces una de las formas de conservarlo es de 0 a 2 grados centígrados venerables. Así es, y también conservarla en miel. Es una de las formas. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, aunque hay un comentario de María Azucena Martínez que dice, las abejas no atacan si se queda la persona calladita. Puede ser, claro. Bueno, eso depende de la colmena, eso es verdad y no. O sea, es verdad para algunas, es verdad para algunas colmenas y es otra que no. Por ejemplo, aquí en el templo tenemos unas colmenas, venerables hermanos, créanme. Hay unas colmenas y esas son las que más le encantaban al venerable maestro Kelin Cedes. Unas bravísimas que parecían una fiera. Yo me acuerdo cuando el maestro destapaba esa colmena y eso nos daba sustos a los apiólogos que estábamos ahí con guantes, con careta y con demás. ¿Por qué? Porque hay diversidad de abejas y su bravura, venerables seres. Y, por ejemplo, hay abejas que si oigan una persona hablando y la persona tiene un perfume especial, un champú, un humor, las abejas atacan inmediatamente, así está calladita. Como hay otras abejas que uno puede parárseles al frente y no pasa absolutamente nada. Entonces, pues esta es la claridad que queremos dar, venerables seres. Listo, entonces vamos con la siguiente pregunta. A un niño muy chiquito, ¿a qué edad se le puede poner picadura de abeja? Bueno, es una interesante pregunta para todas las que somos mamás. Bueno, claro que mi hijo pues ya tiene 16 años, está muchachote, pero sí les digo, venerables seres, que es una pregunta bien interesante, porque las vacunas de un niño taoísta deben de ser las abejas. Entonces, venerables hermanos, yo personalmente le apliqué varias vacunas de esas a mi hijo y se las puse en la colita, ¿sí? No es para ponerse en el brazo ni en otro lado, en todo el pompis se lo ubica. Sí, a los días de navido. ¿Por qué? Porque la apitoxina ayuda a que activa las defensas del cuerpo y fortalece el sistema inmunológico del mismo. Entonces son excelentes. Sí, el niño va a llorar, pero llorará más su niño si le permite ubicar vacunas de la que ubican en los hospitales y el grupo sionista de esta tierra. Llorará más. Nos decía el maestro Kelin Cedes que una mamá que permitiera que su hijo fuera vacunado, oíganme bien, que una mamá y un papá que permitan que su hijo sea vacunado, si por ejemplo lo dejó vacunar contra el sarampión, o contra la viruela, o contra la fiebre amarilla, o contra, bueno, todo lo que están vacunando, esa mamá irresponsable hace que su hijo encarne demonio inmediatamente.
Yo sé que ahorita la situación está bastante hostil con eso de las vacunas, porque ya, sí, más con lo del coronavirus, pero venerables hermanos, tenemos que manejar esto de una forma muy sabia, pero por sobre nada permitir que nuestros hijos sean vacunados. Entonces, esa es la contesta. Bueno, ¿vas a decir? Sí. Vamos a seguir, o sea, de esto hay mucho por decir, porque como ya les hemos dicho, para poner una abeja hay que tener una limpieza en la sangre. Si la madre en el embarazo tuvo una adecuada Lisertacel, su hijo va a tener una limpieza adecuada y no le va a ser alérgico a la picadura de abeja. Yo conozco o tuve la oportunidad de recibir una niña y desde el tercer día de haber nacido yo le empecé a aplicar las abejas que la mamá me dijo, porque ella cada mes le decía, mamá, póngame la abeja, mamá, póngame la abeja. Y ya no le duele, ella ya se la aplica como sin dolor. Entonces, la verdad es que la picadura de abeja es como un pinchancito nomás, ya es cuando uno se acostumbra y el niño se acostumbra, ya ni llora, ni le duele, porque se acostumbra. Entonces, sí se le puede poner a temprana edad. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se conoce la pureza de la miel que sea pura, original? Bueno, interesante pregunta, muy buena esa pregunta, venerable María Susana Martínez Velázquez, un saludo especial para su merced, y bueno, y aquí vamos con la contesta. Ahí empieza. Bueno, ¿cómo se conoce que la miel es pura? No, hay una cosa que debemos de saber, la miel por naturaleza, oíganme bien, por naturaleza se cristaliza. Y mucho más si es de clima frío. ¿A qué me refiero si es de clima frío? El néctar de flores de clima frío, de por sí la miel se cristaliza. Y la miel de clima caliente se cristaliza menos, pero de igual forma se cristaliza al tiempo. Obviamente todas las mieles que se cristalizan en un inicio, después de 10 heliocrones vuelven a quedar líquidas, porque entran en otro proceso también nutricelar muy interesante, y ellas vuelven y se convierten en líquidas. Pero ¿cómo sabemos si la miel es pura? Bueno, hay dos formas. Bueno, hay una forma muy especial y es que la miel que es pura, es una miel que se combustiona. Es una miel que si su merced le enciende un fosforito, ella se prende. En cambio, la miel que no es pura no se prende. Entonces, es una forma de conocer la pureza de la miel. Bueno, lo otro, venerables hermanos, es que el que es un buen catador sabe cuándo la miel es pura y cuándo no. El venerable maestro Keliun Zeus nos hablaba al pueblo tabajú de verdad de un señor. Me acuerdo una vez que el maestro explicaba que una vez había ido al rancho de el mielero, un señor, y el maestro maneja, bueno, los tipos de néctar, venerables seres, porque eso es lo otro, la gente piensa que todas las mieles son iguales, y es un concepto completamente errado. Tenemos cientos y cientos y cientos de tipos de mieles, venerables hermanos. Entonces, primero que todo, cuando uno es un buen catador, nosotros podemos tener el bastón en nuestra mano para saber diferenciar una miel rica. Y créanme, venerables hermanos, cuando mi papá sacó la primer miel, venerables seres, a mí jamás se me borró ese sabor de esa miel rica y deliciosa de la fauna y la flora del entorno. Y siempre tengo en mi cerebro esa miel rica y deliciosa. Miel que solo me he vuelto a comer aquí en la industria, porque cuando yo pruebo de las mieles de la industria, de la obra de Dios, nueva Inti, torno a mi niñez, cuando tenía entre 8 y 7 heliocrones, porque mi papá manejó pues las abejas africanizadas, como ya les expliqué. Entonces, cuando sus mercedes, a eso sí les digo una cosa, nunca vayan a comprar miel en un supermercado. Eso es miel industrializada. Y para que sepan sus mercedes, la miel que se pasa más de 40 grados centígrados ya no es la miel real, pura y virgen que ofrecen las abejas comunes y corrientes. ¿Cómo así? Sí, señores. Por ejemplo, si sus mercedes calientan la miel, oiganme bien, a más de 40 grados centígrados, la miel pierde casi el 90% de sus propiedades.
Entonces, ¿cómo hacemos con las medicinas que son calientes? Muy sencillo, venerables hermanos. Sus mercedes, cuando hacen una medicina y se les manda a endulzar con miel de abeja, sus mercedes no echen a cocinar la miel de abeja porque se pierde completamente las propiedades. Bajan su medicina, cuando ya la tienen en su pocillo para tomársela, echan la miel en esos instantes. ¿Oyeron? Esa es la forma de consumir la miel cuando es con medicina. No es cocinándola junto con la medicina, no, señores, no es así. ¿Por qué? Porque ya la miel deja de ser la miel virgen que trajeron las abejas. ¿Cuál es la miel pasteurizada? La miel pasteurizada es la miel industrial, la miel que sí recogen las industrias, así, acerca de la miel pura. Entonces, como les decíamos, tenemos que ser buenos catadores y saber reconocer esta clase de miel. Por eso, venerables seres, siempre es aconsejable, o sea, conseguir el maestro nos explicaba que había que tener mucho cuidado con consumir cualquier clase de miel. Recuerden que hay seres que no tienen los cuidados ni saludables y salubres pues para manejar y manipular la miel. Hay gente que le da a las abejas, les da ciertas clases de plagas, como ser la varroa o una enfermedad que se llama el loque, que le acaba con las alitas de las abejas. Entonces hay apicultores que utilizan un veneno terrible que se llama el apistán y otra clase de venenos, y hay gente que ha salido intoxicada con esta clase de mieles. ¿Por qué? Porque no tienen los cuidados que son necesarios. Fuera de eso, si la criatura que es apidóloga no tiene la salud correspondiente para manipular la miel, la jalea real, el polen, el propóleo, venerables hermagrios, pues los estaría infectando. Entonces hay que tener mucho cuidado la procedencia de las mieles, venerables seres. La miel de la obra de Dios, realmente el maestro nos explicaba que imagínense ya que el maestro tiene y llegó a sacar toneladas de miel, imagínense cómo será esa miel de exquisita. Entonces, y hay mieles que el maestro todavía tiene guardadas en la industria, o sea, todavía se les tienen una cantidad de mieles porque él decía que esas mieles, si él quisiera hacerse millonario con las mieles que maneja la obra de Dios o la industria, pues ya se hubiese hecho millonario, pero él sabe que se avecinan y ya se están avecinando tiempos difíciles y los tiene reservados para esas épocas, la jalea real, la sánica, venerables hermanos, los tipos de néctares, la miel de jobo, la miel de arrayán, la miel de chisteador, la miel de naranjo, la miel de mango, la miel de ojo, de cafeto, bueno, hay tantos tipos de néctares. O sea, desde entonces, ¿cómo hace para que la miel sea de mora? O sea de arrayán, o sea del néctar, sea muy sencillo. Si hay una floración extensa, tipo de floración, por decir naranja, limón, mandarina, pues ahí se ubican las colmenas. Y hoy floreando, pues ahí van a ir las abejas a extraer de... Entonces, venerable Eva, la verdad, consuma la miel de la obra de Dios y se va a dar cuenta de la calidad, de todo lo que maneja la obra de Dios en mieles. Y cuando se convierta en una excelente, va a darse cuenta de la pureza que manejamos la industria apícola o Induapis